¿Alguna vez te has detenido a pensar que lo que te enseñaron en la iglesia podría no ser exactamente lo que dice la Biblia? No hablo de detalles pequeños, hablo de verdades centrales que muchos aceptan sin comprobar. Durante años, millones repiten enseñanzas porque siempre fue así, pero nunca abrieron el texto para verificarlo por sí mismos. Hoy vamos a poner una cosa frente a la otra, lo que la iglesia afirma y lo que la Biblia realmente dice. Y cuando veas la diferencia, entenderás por qué este tema incomoda tanto, pero también por qué puede cambiar tu forma de creer. Durante siglos, millones de personas han confiado plenamente en las enseñanzas transmitidas desde los púlpitos de las iglesias. Han creído sin cuestionar que cada palabra pronunciada por líderes religiosos está perfectamente alineada con las Sagradas Escrituras. Pero ¿qué pasaría si te dijera que existe una brecha profunda entre lo que muchas instituciones religiosas enseñan y lo que verdaderamente dice la palabra de Dios? No estamos hablando de pequeñas diferencias de interpretación. Estamos hablando de contradicciones directas que afectan la esencia misma de nuestra fe y nuestra relación con el Creador. Estas diferencias no son accidentales ni inocentes. A lo largo de la historia, tradiciones humanas se han mezclado con verdades divinas, creando una confusión que ha alejado a muchos del camino genuino que Cristo vino a mostrar. Jesús mismo confrontó esta realidad cuando caminó entre nosotros. En Mateo capítulo 15, versículos del 3 al 9, el Maestro reprende duramente a los fariseos y maestros de la ley. Les dice con firmeza que han invalidado el mandamiento de Dios por causa de sus tradiciones. Escuchen con atención sus palabras. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Estas palabras resuenan con poder hasta nuestros días. Cristo no estaba simplemente criticando a líderes religiosos de hace 2000 años, estaba estableciendo un principio eterno. Las tradiciones humanas jamás deben reemplazar ni contradecir las verdades reveladas en las Escrituras. Sin embargo, ¿cuántas veces hemos visto exactamente eso suceder en nuestras iglesias modernas? Piensen por un momento en las enseñanzas que recibieron desde niños. ¿Cuántas de ellas fueron presentadas como verdades bíblicas absolutas, pero en realidad eran interpretaciones humanas o tradiciones eclesiásticas? ¿Cuántas veces escucharon "la iglesia enseña" en lugar de "la Biblia dice"? Esta sustitución sutil pero peligrosa ha creado generaciones de creyentes que conocen más sobre doctrinas denominacionales que sobre las palabras directas de Jesucristo. La Biblia nos advierte constantemente sobre este peligro. En Proverbios capítulo 30, versículos 5 y 6, encontramos una declaración poderosa. Toda palabra de Dios es limpia. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Aquí está la clave. No añadir. No mezclar verdades divinas con invenciones humanas. No crear doctrinas que Dios nunca estableció. Pero exactamente eso es lo que ha sucedido a través de los siglos. Concilios eclesiásticos han establecido dogmas que no encuentran respaldo bíblico directo. Tradiciones se han elevado al mismo nivel que las escrituras inspiradas. Prácticas que nunca existieron en la iglesia primitiva se han vuelto obligatorias en muchas denominaciones modernas. Y quienes se atreven a cuestionar estas adiciones son frecuentemente tachados de rebeldes o herejes. Tomemos un ejemplo concreto que muchos conocen, pero pocos cuestionan. La Iglesia Católica, durante siglos, enseñó que el perdón de pecados solo podía obtenerse a través de la confesión auricular con un sacerdote. Miles de fieles acudían atemorizados a confesionarios, creyendo que sin ese ritual humano no había salvación posible. Pero, ¿qué dice realmente la Biblia sobre este tema tan crucial?
En Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, leemos: Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No menciona intermediarios humanos obligatorios. No establece un sistema de confesión ante sacerdotes terrenales. La confesión es directamente con Dios, quien es el único con autoridad para perdonar pecados. Jesús lo confirmó de manera dramática cuando sanó al paralítico en Marcos capítulo 2. Los escribas se escandalizaron pensando: ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y tenían razón en ese principio fundamental. El perdón viene de Dios. Cristo, siendo Dios encarnado, tenía esa autoridad, pero nunca la delegó a una clase sacerdotal institucional que actuara como puente obligatorio entre el creyente y el Padre Celestial. Otro ejemplo impactante es la veneración de imágenes, práctica extendida en muchas tradiciones cristianas. Millones de personas oran frente a estatuas y cuadros, besándolos, llevándoles ofrendas, esperando milagros de estas representaciones materiales. La Iglesia ha justificado esto diciendo que no es adoración, sino veneración, que las imágenes son solo recordatorios. Pero examinemos qué dice Dios mismo sobre este asunto. El segundo mandamiento del Decálogo es cristalino. Éxodo capítulo 20, versículos 4 y 5. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. No hay ambigüedad aquí. No hay espacio para interpretaciones creativas. Dios prohíbe explícitamente hacer imágenes para propósitos religiosos y prohíbe inclinarse ante ellas. Algunos argumentan que este mandamiento solo se refería a ídolos paganos de la antigüedad. Pero Dios conocía el corazón humano y su tendencia a materializar lo espiritual. Sabía que eventualmente las imágenes que comenzarían como simples recordatorios terminarían recibiendo la devoción que solo Él merece. Y exactamente eso es lo que vemos hoy en día en muchos lugares donde las procesiones, las ofrendas y las oraciones se dirigen más a las estatuas que al Dios invisible que representan. Si llegaste hasta aquí, es porque estás buscando verdad genuina. Te invito a que te suscribas a este canal donde continuaremos desentrañando estas revelaciones que transformarán tu comprensión de la fe. La distancia entre lo que la Iglesia enseña y lo que la Biblia verdaderamente dice se hace aún más evidente cuando examinamos el tema del acceso directo a Dios. Durante la Edad Media, la institución religiosa construyó un sistema complejo de intermediarios. Se enseñaba que el creyente común no podía acercarse a Dios por sí mismo. Necesitaba sacerdotes, necesitaba santos intercesores, necesitaba toda una jerarquía celestial y terrenal para que sus oraciones fueran escuchadas. Esta enseñanza generó temor y dependencia. Las personas sentían que Dios estaba demasiado alto, demasiado santo, demasiado inalcanzable para alguien tan pecador como ellas. Entonces acudían a intermediarios humanos, pagaban por misas, compraban indulgencias, buscaban la intercesión de santos fallecidos. Todo esto se presentaba como necesario, como el único camino válido hacia lo divino. Pero ¿qué dice realmente la palabra de Dios sobre este asunto tan fundamental? En Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 5, encontramos una declaración que derriba todo ese sistema artificial. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Un solo mediador. No una cadena de intermediarios, no una jerarquía de santos y ángeles procesando nuestras peticiones. Un solo camino directo, Jesucristo. El apóstol Pablo lo amplifica en Efesios capítulo 2, versículo 18. Por medio de él, ambos tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Tenemos entrada.
Acceso directo. No necesitamos pedir permiso a instituciones humanas ni esperar que alguien más lleve nuestras oraciones. Cristo abrió el camino, y ese camino está disponible para cada creyente sin excepciones ni condiciones adicionales. Cuando Jesús murió en la cruz, algo extraordinario sucedió en el templo de Jerusalén. Mateo capítulo 27, versículo 51 nos relata: el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Ese velo representaba la separación entre Dios y la humanidad. Solo el sumo sacerdote podía atravesarlo una vez al año, pero en el momento de la muerte de Cristo, Dios mismo rasgó ese velo de arriba hacia abajo, simbolizando que ahora todos tienen acceso directo a su presencia. Sin embargo, muchas tradiciones eclesiásticas han intentado coser nuevamente ese velo. Han creado nuevas barreras donde Dios eliminó todas las barreras. Han establecido nuevos intermediarios donde Cristo se declaró el único mediador. Han complicado lo que Dios simplificó. Y millones de creyentes sinceros viven atrapados en sistemas religiosos que contradicen directamente el mensaje liberador del Evangelio. Otro tema donde la contradicción es flagrante es la salvación por obras versus salvación por gracia. Muchas denominaciones enseñan que la salvación se obtiene mediante una combinación de fe más obras religiosas. Debes asistir a los sacramentos, debes cumplir rituales específicos, debes acumular méritos suficientes para ser digno del cielo. Este mensaje genera ansiedad espiritual porque nunca sabes si has hecho lo suficiente. Pero la Biblia presenta un mensaje radicalmente diferente. En Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, Pablo declara sin ambigüedades: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. No por obras. Es un regalo inmerecido de Dios que se recibe por fe, no algo que se gana mediante esfuerzos religiosos. Esta verdad era tan importante que Pablo la repitió constantemente en sus cartas. En Romanos capítulo 3, versículos 27 y 28 pregunta: ¿dónde pues está la jactancia? ¿Queda excluida? ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. La justificación, es decir, ser declarados justos delante de Dios, ocurre por fe, independientemente de obras religiosas. Imaginen el alivio que esto debería traer. Imaginen la libertad de saber que tu salvación no depende de tu desempeño religioso, sino de la obra completa de Cristo en la cruz. Imaginen vivir sin el peso constante de preguntarte si hiciste suficientes buenas obras para merecer el cielo. Esa es la verdadera libertad que el Evangelio ofrece, pero que muchas instituciones religiosas han ocultado bajo capas de tradiciones humanas. Por supuesto, esto no significa que las obras no sean importantes. Santiago capítulo 2 nos enseña que la fe genuina siempre produce obras como evidencia natural, pero hay una diferencia abismal entre obras que fluyen de un corazón transformado por gracia y obras realizadas para ganar la salvación. Las primeras son fruto del Espíritu, las segundas son intentos humanos de comprar lo que Dios ofrece gratuitamente. Hablemos ahora sobre el celibato obligatorio para el clero, otra doctrina que la Iglesia presenta como mandamiento divino, pero que contradice abiertamente las Escrituras. Durante siglos, la institución católica ha requerido que sacerdotes y monjas permanezcan solteros, presentando esto como un estado superior de santidad. Quienes no podían cumplir este requisito eran descalificados del ministerio. Pero revisemos qué dice realmente la Biblia. En 1 de Timoteo capítulo 4, versículos 1 al 3, Pablo advierte proféticamente:
En los postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Prohibirán casarse. Pablo identifica la prohibición del matrimonio como una doctrina demoníaca, no como una virtud espiritual. Más aún, cuando Pablo establece los requisitos para obispos y diáconos en Primera de Timoteo, capítulo 3, menciona que deben ser maridos de una sola mujer y que deben gobernar bien sus propias casas. No solo no prohíbe el matrimonio para líderes religiosos, sino que lo presenta como algo normal y esperado. El mismo apóstol Pedro, considerado por algunos como el primer papa, estaba casado. En Mateo, capítulo 8, versículo 14, leemos que Jesús sanó a la suegra de Pedro, confirmando que el principal apóstol tenía esposa. Entonces, ¿cómo es posible que una institución que dice seguir a Pedro haya prohibido algo que el propio Pedro practicaba? ¿Cómo pueden declarar que el celibato es mandamiento divino cuando la Biblia nunca lo exige y cuando los primeros líderes de la Iglesia estaban casados? Esta es otra contradicción flagrante entre tradición eclesiástica y verdad bíblica. El tema de la autoridad también revela diferencias profundas. Muchas denominaciones enseñan que la autoridad final en asuntos de fe reside en la Iglesia institucional, en los concilios, en las declaraciones papales o en las tradiciones acumuladas a través de siglos. Se dice que la Iglesia tiene autoridad para crear doctrinas nuevas y que éstas tienen el mismo peso que las Escrituras. Pero Jesús confrontó directamente esta actitud. En Marcos capítulo 7, versículo 13, acusa a los líderes religiosos de invalidar la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. La palabra de Dios tiene autoridad suprema. Las tradiciones humanas, sin importar cuán antiguas o extendidas sean, no pueden contradecir ni añadir a lo que Dios ha revelado en las Escrituras. Pablo instruye a Timoteo en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La Escritura es suficiente, es completa, nos prepara enteramente para toda buena obra. No necesitamos tradiciones adicionales que contradigan o suplementen lo que Dios ya reveló. Hay otro tema donde la contradicción entre lo que la Iglesia enseña y lo que la Biblia dice se vuelve especialmente dolorosa para muchos creyentes: el perdón y la misericordia de Dios. Algunas tradiciones religiosas han creado sistemas tan complejos de penitencias, castigos y requisitos que las personas viven con un temor constante de no ser suficientemente buenas para Dios. Se les enseña sobre un Dios severo, implacable, siempre listo para castigar, difícil de complacer. Esta imagen distorsionada mantiene a millones de personas en una relación de miedo con su Creador en lugar de una relación de amor y confianza. Viven calculando si sus pecados superan sus buenas acciones, si han cumplido suficientes requisitos religiosos, si han sufrido lo suficiente para merecer el perdón divino. Pero cuando abrimos las páginas de las Escrituras, encontramos un retrato completamente diferente del carácter de Dios. En Salmos capítulo 103, versículos 8 al 12, David describe a Dios así: misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Este es el Dios verdadero de las Escrituras, un Dios cuya misericordia es más grande que todos nuestros pecados,
Un Dios que no está contando nuestros errores para castigarnos, sino buscando razones para perdonarnos. Un Dios que ha alejado nuestras transgresiones tan lejos como está el oriente del occidente, es decir, infinitamente lejos. ¿Por qué entonces tantas enseñanzas religiosas presentan una imagen tan diferente? Jesús contó una parábola que revela el corazón del Padre de manera conmovedora. La historia del Hijo Pródigo, en Lucas capítulo 15, muestra a un padre que no espera que su hijo rebelde sufra lo suficiente antes de recibirlo de vuelta. No le exige una lista de penitencias. No lo hace pasar por un período de prueba. En el momento en que ve a su hijo regresando, corre hacia él, lo abraza, lo viste con las mejores ropas y organiza una celebración. Este padre representa a Dios, un Dios que corre hacia nosotros cuando regresamos arrepentidos, un Dios que nos restaura completamente sin hacernos pagar primero por nuestros errores, un Dios que celebra nuestro regreso en lugar de recordarnos nuestros fracasos. Cuán diferente es esto de los sistemas religiosos que mantienen a las personas en culpa perpetua, siempre recordándoles sus pecados pasados, siempre exigiendo más sacrificios y penitencias. La parábola termina con algo igualmente revelador. El hijo mayor, que siempre había sido obediente y religioso, se enoja porque su padre recibe al pródigo con tanta generosidad. Se siente ofendido por la gracia extravagante del padre. Esta actitud representa perfectamente el espíritu legalista de muchas instituciones religiosas que se escandalizan ante la idea de que Dios perdone tan libremente, sin exigir primero suficiente sufrimiento o penitencia. Examinemos también la práctica del bautismo infantil, ampliamente practicada en muchas denominaciones que afirman que los bebés deben ser bautizados para borrar el pecado original y asegurar su salvación. Se enseña que sin este sacramento, incluso los niños pequeños están en peligro de condenación eterna. Esta doctrina ha causado angustia incalculable a padres que han perdido hijos antes de poder bautizarlos. Pero ¿qué encontramos en las Escrituras sobre este tema? En todo el Nuevo Testamento, cada ejemplo de bautismo involucra a personas que primero escucharon el Evangelio, creyeron y luego fueron bautizadas. En Hechos, capítulo 2, versículo 41, después de que Pedro predicó, los que recibieron su palabra fueron bautizados. En Hechos, capítulo 8, versículos 12 y 13, cuando creyeron a Felipe, se bautizaban hombres y mujeres. La secuencia siempre es la misma. Primero fe, después bautismo. El bautismo en la Biblia es un acto de obediencia que sigue a la conversión genuina, no un ritual mágico que produce salvación automáticamente. Es un testimonio público de una decisión personal de seguir a Cristo. Los bebés no pueden tomar esa decisión, no pueden ejercer fe, no pueden arrepentirse conscientemente. Por lo tanto, el bautismo infantil, aunque se practique con sinceridad, no tiene fundamento bíblico claro y representa otra tradición que se ha elevado al nivel de mandamiento divino. Respecto a los niños pequeños que mueren, Jesús mismo nos da consuelo. En Mateo capítulo 19, versículo 14 dice: «Dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos». Los niños tienen un lugar especial en el corazón de Dios. No necesitan rituales religiosos para estar seguros en sus brazos. La idea de que Dios condenaría a bebés inocentes contradice completamente el carácter amoroso y justo revelado en toda la Escritura. Hablemos del tema del domingo versus el sábado, otra área donde vemos contradicción directa entre práctica eclesiástica y mandamiento bíblico. La mayoría de las denominaciones cristianas celebran su día de adoración el domingo, primer día de la semana. Presentan esto como un cambio autorizado por la iglesia primitiva o por autoridad apostólica.
Pero examinemos qué dice realmente la palabra de Dios. El cuarto mandamiento en Éxodo capítulo 20, versículos 8 al 11, es explícito. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. El séptimo día es el sábado, no el domingo. Este mandamiento nunca fue abolido en el Nuevo Testamento. Jesús guardó el sábado, los apóstoles guardaron el sábado, la iglesia primitiva guardó el sábado. En Lucas capítulo 4, versículo 16, leemos sobre Jesús. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre. Era su costumbre guardar el sábado. Si el día hubiera cambiado durante su ministerio, ciertamente lo habría enseñado, pero nunca lo hizo. El libro de Hechos muestra a Pablo y los otros apóstoles reuniéndose regularmente en sábado, nunca instituyendo el domingo como nuevo día de reposo. Entonces, ¿cómo cambió esto? Fue un proceso gradual de compromiso con costumbres paganas romanas. El domingo era el día de adoración al sol en el Imperio Romano. Cuando el cristianismo comenzó a mezclarse con la cultura romana, especialmente después de Constantino, el domingo fue adoptado oficialmente, pero este cambio no vino de Dios ni de las Escrituras. Vino de decisiones humanas en concilios eclesiásticos siglos después de Cristo. Apocalipsis capítulo 22, versículos 18 y 19, contiene una advertencia solemne. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida. No podemos añadir ni quitar de la palabra de Dios. Sin embargo, eso es precisamente lo que ha sucedido a través de la historia. Se han añadido doctrinas que Dios nunca estableció. Se han quitado mandamientos que Dios sí estableció. Se han creado sistemas religiosos completos basados más en tradiciones humanas que en revelación divina. Y millones de personas sinceras siguen estas tradiciones creyendo que están obedeciendo a Dios, cuando en realidad están siguiendo mandamientos de hombres. La pregunta crucial que cada persona debe hacerse es esta: ¿voy a seguir lo que la institución religiosa enseña o voy a seguir lo que la Biblia claramente dice? ¿Voy a conformarme con tradiciones cómodas y familiares o voy a buscar la verdad sin importar cuánto desafíe mis creencias actuales? La respuesta a estas preguntas determinará no solo tu comprensión teológica, sino tu relación genuina con Dios. Hemos recorrido juntos un camino revelador hoy, confrontando verdades que muchos prefieren evitar. Hemos visto con claridad cómo en numerosos aspectos fundamentales, lo que ciertas instituciones religiosas enseñan contradice directamente lo que las Sagradas Escrituras declaran. No se trata de criticar por criticar, sino de buscar la verdad genuina que nos hace verdaderamente libres. Jesús dijo en Juan capítulo 8, versículo 32, «Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres». Esa libertad comienza cuando dejamos de aceptar ciegamente todo lo que nos enseñan y comenzamos a escudriñar las Escrituras por nosotros mismos, como hacían los creyentes de Berea en Hechos capítulo 17. Quiero agradecerte profundamente por haber llegado hasta aquí, por tu valentía al enfrentar estas verdades incómodas, por tu sed genuina de conocer a Dios más allá de las tradiciones humanas. Si este contenido ha tocado tu corazón y despertado preguntas importantes, te invito a que te suscribas a nuestro canal, actives la campanita de notificaciones para no perderte ningún video revelador. Deja tu comentario compartiendo qué te impactó más de este mensaje. Dale like si sientes que más personas necesitan escuchar estas verdades. Y continúa tu búsqueda espiritual con los próximos videos que aparecerán en tu pantalla.
donde seguiremos desentrañando misterios profundos de la fe cristiana. Que Dios te bendiga abundantemente en tu camino hacia la verdad